Entonces, pues ya sin mayor introducción, los dejo con Jesús Guzmán. Jesús Guzmán es arquitecto de nube en ITZ Data, es mi compañero de trabajo y amigo. Y Jesús tiene mucha experiencia utilizando Amazon Web Services desde hace tiempo y pues nos va a platicar un poquito sobre cómo utilizar containers y qué soluciones ofrece Amazon para containers en la nube. Entonces los dejo con Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya desde que hablamos, creo que ha pasado un mes, ¿verdad? Y aún seguimos en cuarentena. Creo que ya la mayoría nos empezamos a acostumbrar y lo interesante es que nuestra profesión o la mayoría de nuestros roles puede funcionar bien de forma remota. Como parte de la serie de meetups que hemos organizado en ITZ, hoy toca hablar de containers en AWS. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Puedan confirmar ahí por chat. Chequear. Sí. Ok, gracias. Vamos a chequear acá. Aquí estamos. Bueno, básicamente la dinámica va a ser una pequeña introducción a las opciones de containers en AWS. Y recalco eso de una pequeña introducción porque justamente hablar de containers puede ser un curso completo, ¿verdad? Entonces aquí voy a tocar puntos clave, qué es lo que se puede hacer y al final vamos a cerrar con una pequeña demo. La idea es de que ustedes conozcan las herramientas y si quieren entrar ya más a profundidad, yo les voy a compartir unos links al final o pues se pueden contactar con nosotros y nosotros con gusto los podemos apoyar. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Guzmán. Ya he participado varias veces en los meetups que hacemos generalmente una vez al mes, ¿verdad? Soy arquitecto de soluciones de nube. También fui DBA de Oracle. Bueno, todavía sigo viendo cosas de Oracle. También vi cosas de Cassandra. Soy DBA de Cassandra. También me gusta las cosas de blockchain, soy entusiasta, me gusta compartir conocimiento y soy muy amigable. Más o menos inicié en este camino de nube hace como unos 3 años. Bueno, ya de forma dedicada, digamos que así como haciendo pruebas, tal vez hace como unos 4 o 5 años, pero ya me dedico a AWS o a crear arquitecturas de AWS más o menos hace como 3 años. Para hablar de contenedores en AWS, primero debemos de tener claros unos conceptos y ese concepto es Docker. Nosotros sabemos que Docker es el nombre de cierto software, ¿verdad? O de cierta tecnología. Y de cierto software y la tecnología que está detrás de Docker son containers. Pero, ¿qué son los containers? La forma más fácil de poder entender qué es un container es haciendo una comparación contra la máquina virtual, contra el mundo tradicional de máquinas virtuales. Y es por eso que acá, en este recuadro que vemos aquí, tenemos la opción de máquinas virtuales o tenemos cómo es que funciona una máquina virtual de forma tradicional. Y en esta parte tenemos cómo es que funciona un container. Si se dan cuenta, las imágenes son prácticamente similares, solo con una pequeña diferencia. De que en este lado nosotros tenemos un hipervisor. En este otro lado, en vez del hipervisor, tenemos Docker instalado. Luego la aplicación en un sistema virtualizado funciona de tal forma que esa máquina virtual, al ser una máquina independiente y aislada, debe de tener también su propio sistema operativo. Mientras que en un container el sistema operativo que se utiliza es el mismo sistema operativo del host. Esto hace de que para yo poder levantar un container o crear un container sea súper rápido, sea muy eficiente para poderlos escalar y poderlos iniciar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente no estoy iniciando esa capa de sistema operativo adicional.
Entonces, entrando un poco más a profundidad, básicamente los containers utilizan el mismo sistema operativo del kernel para poder funcionar. Generalmente ese sistema operativo es un Linux, pero también hay containers en Windows. Es algo un poco raro crear containers en Windows. Eh, es difícil, no es tan sencillo, pero sí lo hemos estado trabajando. Funciona de la misma forma un container de Windows y un container de Linux. Y, y la idea de abstraer o empaquetar la aplicación sigue existiendo, de empaquetar únicamente la aplicación y los componentes que son importantes que la aplicación requiere. Algunos de los beneficios de contenedores, básicamente la velocidad, porque al no necesitar bootear el sistema operativo, porque el sistema operativo que utiliza el container es el mismo del host, el buteo es súper rápido. Entonces yo puedo levantar una aplicación en cuestión de segundos, incluso microsegundos. Milisegundos, perdón. Luego la portabilidad. Resulta ser de que cuando yo creo aplicaciones, estas aplicaciones generalmente tienen ciertas dependencias de ciertas librerías o de cierto runtime. Por ejemplo, si yo estoy creando una aplicación en Java y esa aplicación la programé con Java 11, entonces si yo le comparto ese YAR a alguien más o ese código, y esa otra persona tiene en su computadora Java 6, por ejemplo, entonces va a haber un error de compatibilidad, ¿verdad? Entonces lo que yo debería de entregar sería un empaquetado. Y ese empaquetado viene siendo un contenedor. Entonces en ese contenedor yo tendría la aplicación y tendría todas las librerías necesarias para que pueda funcionar. Y es por eso que yo puedo garantizar la portabilidad, porque luego yo ya doy como que si fuera un bloque, como que si mi aplicación fuera un bloque y luego la puedo compartir con todas las personas o correrlas en distintos servidores y esa siempre va a funcionar. Y con eso nosotros tenemos eficiencia. Básicamente nosotros podemos crecer de manera mucho más eficiente, podemos optimizar los recursos y con esto también sale un concepto de, bueno, aquí estamos hablando de contenedores, bueno, venimos de hablar de máquinas virtuales, luego contenedores y luego hay otro concepto que está más adelante, un concepto que no vamos a abordar acá, pero es interesante saber cuál es el camino. Es de máquinas virtuales ligeras. Y es una mezcla entre una máquina virtual y un contenedor. ¿Por qué? Porque resulta que los contenedores tienen ciertas ventajas y las máquinas, ventajas y desventajas, y las máquinas virtuales también tienen ciertas ventajas y desventajas. Entonces hay algo que une ambos mundos y esos son máquinas virtuales ligeras. Pero bueno, continuando con el tema de contenedores en AWS. Ahora que yo ya tengo mi contenedor, ya sé que es Docker. Docker es básicamente es un engine que me permite a mí crear y ejecutar aplicaciones, empaquetar aplicaciones para que sean portables. Entonces, ¿cómo es que cómo es que yo debería de correr en AWS esas aplicaciones? Lo primero que yo debo de tener en cuenta es de que para poder correr aplicaciones en AWS yo debo de tener ciertos conceptos de diseño. Generalmente esto es ya cuando vamos a pasar a producción, pero es bueno saberlos. Por ejemplo, utilizar servicios administrados. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, AWS no solo se compone de máquinas virtuales, sino que hay un sinfín de servicios más que pueden realizar ciertas funciones. Por ejemplo, a alguien se le pudiera ocurrir crear un contenedor de una base de datos MySQL y lo puede hacer, pero si yo voy a crear el contenedor de una base de datos MySQL, mejor utilizo un servicio de base de datos, ¿verdad? Y ahí es donde yo debería de utilizar RDS para manejar esa base de datos. Eso hace de que yo me enfoque más en la lógica de mi negocio, ¿verdad? Y pueda construir de forma mucho más sencilla.
También debería de tratar de codificar basado en eventos, ¿verdad? Y lo menos acoplado posible. Esto me va a permitir a mí poder escalar y va muy amarrado a poder crear una aplicación orientada a microservicios. También debemos de simplificar la entrega y cómo yo puedo descubrir mis aplicaciones, porque si aquí estamos hablando de que podemos escalar, que podemos crear muchos contenedores, pero cómo van a descubrir esos contenedores que yo estoy creando, ¿verdad? Yo debo de crear un sistema para que cada nuevo contenedor que se esté creando esté disponible y el sistema esté consciente de que existe ese nuevo contenedor. También yo debo de automatizar esos deployments. Con estos conceptos claros, nosotros ya podemos iniciar con las opciones de cómputo que nos da AWS. Las opciones de cómputo que nos da AWS son máquinas EC2. Eso es lo primero. Esas son máquinas virtuales y al ser una máquina virtual, pues yo instalo todo lo que yo quiera. Puede ser esa máquina Windows o Linux. Y puede en algún momento volverse compleja la administración. Eso depende de qué es lo que yo esté haciendo, porque es completamente administrada por el cliente. Hay otros servicios de cómputo que son los servicios para contenedores. Estos servicios para contenedores son ECS y EKS. Básicamente ECS y EKS me permiten ejecutar containers de Windows de manera escalable y de manera administrada por AWS. Luego hay otro concepto que se llama AWS Lambda, que es serverless. Esto es computación serverless, que al final también se crean ciertos contenedores, solo que ya los administra completamente AWS y yo me tengo que encargar únicamente del código. Haciendo un poco más de profundidad en las opciones de contenedores que da AWS, tenemos el servicio que se llama Amazon ECS o Elastic Container Service. También tenemos Elastic Container Service for Kubernetes o el famoso EKS. Estos dos servicios nos permiten la gestión o la orquestación de esos contenedores, porque al momento de tener demasiados contenedores corriendo, nosotros vamos a querer que haya algún sistema que los esté desplegando o que los esté coordinando y ya nosotros nos desligamos de esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, de mantener cierta cantidad de contenedores vivos en cada momento, de realizar esas reglas de autoescalado, por ejemplo. Entonces, estas son opciones. Estos dos servicios son orquestadores para poder administrar contenedores. Luego, yo necesito en dónde van a correr mis contenedores. Entonces, un contenedor como tal se ejecuta dentro de una máquina virtual, que sería una EC2 o algo llamado Fargate, que Fargate es otro servicio de AWS en el cual yo ya no me tengo que encargar ni siquiera de la máquina virtual, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de que al momento de que esto sea una EC2, pues yo debo de administrar ciertas cosas dentro de AWS o dentro de la EC2, perdón. Luego nosotros necesitamos en algún lugar donde poner esos contenedores. Yo puedo seguir utilizando un Docker Hub o otro repositorio de imágenes privados si es que yo lo quisiera. Pero AWS también provee de un repositorio para poder guardar esos contenedores. Y este servicio se llama Elastic Container Registry. Entonces, recapitulando, tenemos ECS y EKS para el tema de orquestar contenedores. ¿Cuál debería de usar si yo no he hecho nada en contenedores? Si yo no tengo ninguna experiencia en contenedores, yo debo de usar ECS, es lo más sencillo. EKS lo debería de ser una opción si yo ya tengo a alguien con experiencia que pueda administrar Kubernetes o si yo tuviera algún requerimiento de un aplicativo que ya esté preconfigurado para funcionar en Kubernetes. Entonces, en ese momento yo debo de utilizar EKS. De lo contrario, si yo no tengo ningún tipo de experiencia y quiero una solución sencilla,
con ECS me basta. Luego, para que esos contenedores se ejecuten o en dónde se van a ejecutar, yo tengo dos opciones, una máquina virtual o Fargate. Y luego, ¿en dónde pongo las imágenes? Las coloco en Elastic Container Service. Aquí vamos a hacer una pequeña historia de cómo es que funciona o cómo es que ha ido evolucionando los contenedores a lo largo de la historia, ¿verdad? Que no es que sea mucho tiempo, pero ha habido cambios significativos. En un inicio, pues simplemente a mí me bastaba con correr un contenedor dentro de una instancia de EC2 o un servidor normal. O crear o solamente un servidor virtual para luego instalar mi aplicativo. Luego viene Docker con la idea de que en ese servidor poder segmentar ese servidor y poder crear contenedores, ¿verdad? Luego resulta de que nuestras aplicaciones orientadas a nube requieren múltiples contenedores o múltiples instancias corriendo siempre contenedores. Entonces yo ya tengo varios servidores y dentro de cada servidor posiblemente yo tengo una serie de contenedores corriendo, ¿verdad? Claro de que esos contenedores o esas máquinas que están funcionando y esas máquinas que están funcionando necesitan de alguien que las pueda orquestar, ¿verdad? De que pueda estar chequeando de que todos los contenedores están vivos, de que las máquinas están cumpliendo con la capacidad deseada, que no debo de crear más máquinas. Entonces hay varias tareas relacionadas a tener todos estos grupos de contenedores arriba. Ahí es donde nace Amazon ECS, donde básicamente esas tareas de administración las viene a realizar ECS. Pero todavía nosotros tenemos un problema. Es cierto de que AWS está administrando esa orquestación con ECS, pero dentro de la EC2 o de mi máquina virtual, yo aún sigo administrando esos contenedores. Y acuérdense que como es una EC2, dentro de esa EC2 hay otras cosas que yo también debo de tomar en cuenta. Por ejemplo, el sistema operativo, si hay algún parche de sistema operativo o algún bug. También el Docker Agent, por ejemplo, la versión de Docker, por ejemplo, yo quiero un Docker más nuevo, debo de realizar una actualización. Y para que ECS se comunique con esta instancia, también tengo un agente de ECS. Todos estos componentes que se tienen acá requieren administración. E imagínense que ustedes están corriendo 100 instancias de EC2, ¿verdad? O 200 instancias de EC2. Entonces, ustedes pudieran pensar, bueno, y no hay una opción en la cual yo únicamente tenga que darle a Amazon el contenedor y por así decirlo, a mí no me importa en dónde lo corra, media vez siempre esté disponible, ¿verdad? Entonces, manejar ese sistema operativo y esos agentes de tanto de Docker como de ECS se vuelve un problema. Entonces, para evitar esa administración que yo debo de hacer adicional, nace AWS Fargate, donde AWS Fargate, pues, nos viene a quitar toda esta capa, como ustedes pueden ver, o las instancias de EC2, y únicamente ya nosotros desplegamos los contenedores. Entonces, esta es la forma de desplegar contenedores más sencilla en AWS. ¿Por qué? Porque básicamente yo ya tengo el orquestador administrado por AWS, yo ya no me tengo que preocupar por las máquinas virtuales en dónde va a correr AWS, simplemente yo le digo ahí sí es, mira, yo quiero de este contenedor que puede ser un Apache 5 copias. Y ya AWS se encarga de desplegar todas las instancias, en este caso instancias de Fargate, para que pueda funcionar. Entonces, Fargate es manejado por AWS
es elástico, o sea, yo no me tengo que encargar de cuántas instancias hay, simplemente yo solicito la cantidad de contenedores. Se paga únicamente por lo que uso. Eso quiere decir de que si yo tengo solo dos contenedores o dos instancias de Fargate corriendo, pues yo solo voy a pagar por esas dos. Está completamente integrado con los servicios de VPC, IAM y los balancers. Incluso puedo yo mandar los logs de Fargate hacia CloudWatch Logs. Lo interesante de tener Fargate es de que aquí ya estamos creando, si yo ya no estoy administrando ningún servidor como tal, yo ya empiezo a crear el concepto de serverless, de contenedores serverless, en el cual yo ya no me encargo de administrar ningún servidor, simplemente de crear los contenedores, dárselos a ECS y él se va a encargar de desplegarlos y de que funcionen de forma correcta. Ese era el escenario de AWS en contenedores hasta el 2018, por ahí más o menos. Luego viene Amazon EKS, que básicamente es el orquestador de contenedores, usando Kubernetes de Amazon. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender de Kubernetes? De Kubernetes nosotros debemos de entender básicamente que hay dos roles bien marcados. Está el rol del nodo maestro, que se llama control plane, y está el rol de un nodo worker. Ese nodo worker es el que se encarga de correr los contenedores como tal. El control plane se encarga de mantener el estado de todos los contenedores y de toda la metadata relacionada para tener esos contenedores siempre funcionando. Claro que cuando nosotros hablamos de nodo maestro, que viene a ser el control plane, nosotros ya nos empezamos a preocupar, ¿verdad? Porque siempre que nace a la luz un nodo maestro, hay ciertas complicaciones, porque ¿qué pasa si ese nodo maestro pues no está disponible, ¿verdad? Entonces yo debo de crear una copia o tener un clúster de nodos maestros para evitar ese problema de disponibilidad que pudiera llegar a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que hace AWS? Básicamente AWS lo que hace, dice, bueno, si el problema es los nodos maestros, entonces esos nodos maestros los administro yo, o sea, los administra AWS. AWS crea esas copias y tiene tres nodos corriendo en tres zonas de disponibilidad distinta de Kubernetes o del nodo maestro, de los nodos maestros de Kubernetes. Con eso se garantiza la alta disponibilidad y yo ya no me tengo que preocupar de los nodos maestros. Eso ya lo hace AWS. Luego, yo debo de colocar los workers. Y esos workers son los nodos donde yo configuro los contenedores. Yo, por ejemplo, pudiera tener ciertos contenedores corriendo en una zona de disponibilidad, en otra zona de disponibilidad, incluso en tres zonas de disponibilidad. Estos nodos workers se conectarían al nodo maestro que administra AWS con EKS, y yo ya únicamente me debo de encargar de esta parte, de la parte de mi VPC, de los workers. Yo de la parte de los nodos maestros me desligo. ¿Cómo yo voy a interactuar con este Kubernetes que se está creando? Pues con las herramientas de Kubernetes de toda la vida, con mi kubectl. Entonces, algo interesante es de que EKS está certificado por la comunidad de Kubernetes. ¿Eso qué quiere decir? De que todas las herramientas que anden de Kubernetes en la comunidad o en el mercado son compatibles con EKS. Media vez empate la versión de Kubernetes para la cual fueron hechas, ¿verdad? Pero
todas los proyectos que se han realizado para Kubernetes funcionan dentro de EKS. Aquí ustedes se pueden estar preguntando, bueno, si yo aquí me encargo únicamente de los nodos worker, estos nodos worker corren en una EC2. Entonces, por así decirlo, EKS tendría el mismo problema que tenía ECS que teníamos con ECS, donde es cierto que AWS proveía ese control plane o la administración de los contenedores, pero igual mis contenedores corrían en una instancia de EC2. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, ¿será que no existe Fargate para EKS? Y la idea de poder crear Fargate en EKS, pues es simple, yo no me quiero encargar de administrar los nodos de EC2. Y resulta de que hace más o menos 4 meses AWS anuncia la disponibilidad de Fargate para EKS. Esta fue una herramienta muy esperada y con esto nace un concepto también interesante en el cual yo ya no tengo que manejar nodos para mi clúster de Kubernetes. Entonces se empieza a hablar de Nodeless Container Orchestration with Kubernetes. Que básicamente es no tener nodos workers, no tener servidores como tal, como nodos workers, sino que lo sustituyo yo por Fargate. Y básicamente esa fue la expresión de muchos de nosotros cuando vimos eso, ¿verdad? Porque ya habíamos pasado, si no estoy mal, como 1 año y medio con EKS, o 1 año con EKS de la forma tradicional, de la forma en la cual yo debo de seguir creando instancias de S2, ¿verdad? Entonces, cuando por fin pudimos ver Fargate en EKS, es increíble. Fue una de los requests o de las solicitudes que más se le hicieron a AWS. ¿Cómo funciona básicamente EKS? Entonces, EKS es básicamente lo que hace AWS es que todo el control plane o los nodos master los administra. Los administra AWS creando 3 nodos masters y en cualquier momento que haya alguna falla, pues él se va a encargar de hacer ese como switch. Con lo cual, únicamente me debo de preocupar por los nodos worker. Para desplegar esos nodos worker, yo tengo 2 opciones. Lo hago en EC2 o lo hago en Fargate. Que Fargate es una opción muy buena porque lo cual ya no estoy haciendo. Algo importante también es de que desplegar tanto contenedores de Linux como contenedores de Windows, ya sea con EKS o con ECS. Entonces esa opción existe. Por si alguien está creando contenedores de Windows, también es posible desplegar esos contenedores en una EC2. Eso también es importante. Si yo creé algún contenedor de Windows, ese contenedor solo funciona en EC2. No existe contenedores de Windows para Fargate. Eso solo está para Linux. Y vamos a pasar ahora a una pequeña demo. No sé si tiene alguien alguna duda. Voy a chequear el chat. Bueno, creo que habían algunas dudas sobre Fargate, pero creo que ya está claro. Básicamente Fargate es, o mejor dicho, ya nosotros teníamos el orquestador administrado por AWS con ECS o Kubernetes, pero yo todavía me encargaba de administrar los servidores virtuales donde corrían en realidad los contenedores. Cuando yo administro esos servidores, pues hay ciertas tareas, por ejemplo, parchar el sistema operativo, actualizar Docker o actualizar el agente de ECS, por ejemplo. Entonces, lo que yo debo de hacer es
o lo que ustedes pudieran pensar, bueno, no hay una forma en la cual yo me tenga que desligar de esas tareas, porque a mí no me interesan, yo lo que quiero es que se ejecuten los contenedores y esa opción es Fargate, básicamente. Una opción donde solo simplemente corro los contenedores. Algo importante también que se solicitó bastante es que Fargate no se podía reservar. En AWS existe el concepto de poder reservar servidores. Pero Fargate, como no era un servidor como tal, no se podía reservar, con lo cual no podía obtener ese descuento de las reservas. Más o menos hace como 5 meses ya es posible reservar también las instancias de Fargate, con lo cual puedo tener ese descuento. Y Fargate se reserva como una instancia en sí, Jesús. No, se reserva con los savings plans. Ok, un savings plan es una cierta cantidad de dinero que se puede, a la que se compromete a gastar la persona en vez de una instancia específica. Sí, bueno, ahí creo que vamos a explicar esto así rápidamente porque justamente es un tema que puede causar ahí cierto problema. Por ejemplo, ustedes pueden pensar, eh, por ejemplo, que estoy corriendo una instancia de S2. En esa instancia de S2 yo estoy corriendo una base de datos. Esa base de datos o ese servidor nunca lo apago porque es mi servidor de base de datos. Entonces, como yo no apago ese servidor, eh, yo estoy, eh, existe el modelo de poder prepagar ese servidor a AWS. Decir, mira, AWS, yo este servidor lo voy a tener encendido por un año, con lo cual voy a reservar la instancia. ¿Por qué yo voy a hacer ese, por qué yo voy a crear esa reserva de instancia? Básicamente yo lo voy a hacer porque voy a obtener un descuento. Entonces, cuando yo voy a reservar, obtengo un descuento de AWS. El problema, o mejor dicho, con la condición de que yo me comprometo con AWS de tener ese servidor encendido, ya sea 1 o 3 años. El tema con las reservas es que yo debo de decir qué tipo de servidor voy a reservar. Por ejemplo, una instancia M5 Large, que sería una instancia de 2 CPUs y 8 de RAM. Pero ¿qué pasa si luego en ese año yo cambio del tipo de instancia y me paso a una instancia con el doble de RAM, por ejemplo? Entonces, justamente en ese momento, ya la instancia o la reserva que yo había hecho no se cubre. Es cierto de que yo voy a empezar a pagar por esa instancia más grande que creé o cambié, pero el compromiso con AWS aún sigue. Entonces, para poder solucionar eso, AWS lanzó algo que se llama Savings Plans, en lo cual es un modelo parecido a reservar, solo que en vez de reservar tipos de instancia, yo me comprometo con AWS a gastar cierta cantidad de dinero mensual y luego sobre ese dinero, pues se me hace un descuento. Aquí hay una pregunta de Germán, dice, ¿en qué situaciones debo utilizar Fargate y en cuáles Kubernetes? Aquí lo que tenemos, aquí creo que hay un poco de confusión con esa pregunta, porque recordemos de que ECS y EKS sí son ambos orquestadores de contenedores. Luego, yo necesito un lugar donde poner esos contenedores. Ese lugar generalmente es un servidor. Recordemos que tener un servidor lleva ciertas tareas administrativas, como puede ser parchar el sistema operativo. Si yo me quiero quitar de esas tareas administrativas, yo debo de utilizar Fargate. Entonces, Fargate está tanto disponible para ECS como para EKS. Entonces, yo debería, o bueno,
En realidad a mí lo que más me gusta es siempre utilizar ya sea EKS con Fargate o ECS con Fargate, a menos de que haya alguna limitante, por ejemplo, que yo esté ejecutando un contenedor de Windows. Si es ese un caso, pues acuérdense que Windows no está disponible para Fargate, con lo cual me debo de ir a una EC2. Vamos a ver, dice Oscar, pregunta, ¿por cada contenedor que se despliega en Fargate se crea una S2 o él administra ese mismo? Básicamente, cuando yo creo un contenedor en Fargate, simplemente lo puedo ver como container, pero no puedo ver la EC2. O sea, si yo me voy a la consola de EC2, no aparece el contenedor. Está completamente, o no aparece la instancia. Está completamente administrado por AWS. Dice Melvin, es probable que los nodos de KS que conforman el clúster de Fargate, debido a la carga, puedan generarse. Se puede generar, sí. Acuérdense de que Fargate al final funciona prácticamente igual que las instancias de S2, solo que ustedes ya no se encargan del sistema operativo. Ya no se encargan del sistema operativo, ni de la versión de Docker, ni de la gente de ECS o EKS. Simplemente corre y ustedes pueden configurar reglas de escalado. Por ejemplo, que se levanten más Fargate después de 80% de CPU, por decirles algo. Dice Tony, la diferencia entre ECS y EKS y Fargate, entonces es la solución tercerizada de funciones de admin. Sí, voy a regresar a este slide, que creo yo que este slide lo describe bien. Si nosotros nos damos cuenta aquí, para administrar esos contenedores, o sea, para orquestarlos, nosotros tenemos dos opciones, ECS o EKS. Ahora, ¿en dónde van a correr esos contenedores? También tenemos dos opciones. Estas dos opciones es una EC2 que tiene ciertas tareas administrativas y la otra opción es Fargate. Ambas funciones, o sea, ambas opciones, tanto EC2 como Fargate, funcionan tanto con ECS como en EKS. Eso quiere decir de que yo puedo utilizar EKS con Fargate o EKS con EC2. De la misma forma puedo utilizar ECS con Fargate y ECS con una EC2. ¿Dónde coloco las imágenes? Esto las puedo colocar en SR, Elastic Container Registry. Es opcional, yo puedo seguir utilizando mi Docker Hub si es que a mí me gusta, o otro repositorio privado, ¿verdad? Media vez haya comunicación. Byron pregunta, dice, para términos de pruebas y desarrollos, ¿hay alguna opción más que salga más cómoda? Fíjate que generalmente el tema de Kubernetes, bueno, yo puedo crear mis contenedores de forma local. O sea, no hay ningún problema. Yo puedo hacer el testing de forma local en mi computadora, ¿verdad? En algún momento yo voy a tener tal vez ciertas limitaciones para poder orquestar o crear esas orquestaciones, o por ejemplo, si yo estoy o quiero crear alguna configuración muy específica o ya empezar a simular un load balancer que me va a dar AWS. Entonces, en ese momento, yo ya me debo de salir de mi desarrollo local y debo de pasar a hacer esos despliegues en AWS. Una buena forma de hacer esos despliegues es que los hagamos en Fargate, porque en Fargate estaríamos ahorrando los costos y simplemente estaríamos corriendo los contenedores que nosotros necesitamos, y luego cuando yo ya no los quiera ejecutar, pues simplemente pongo a cero esos Fargate, ¿verdad? O la cantidad deseada de esos contenedores, con lo cual ya no va a haber ninguna instancia de Fargate y yo voy a poder ahorrar. También aquí con el tema de KS hay algo que debemos de tomar en cuenta. Esta parte que ustedes ven acá, ECS es gratuito, o sea, ECS no tiene ningún costo. Yo puedo crear clusters.
Ahora EKS sí tiene costos. Los clústeres de EKS cuestan, si no estoy mal, 10 centavos la hora. Entonces, y no se pueden apagar. Por el momento no se pueden apagar. Entonces, aunque yo mis Fargate los ponga a cero, yo siempre voy a tener el costo de mi EKS. Caso que no sucede en ECS, porque en ECS es gratis el orquestador y yo pudiera poner a cero mis Fargate, con lo cual el costo sí sería cero. Dice, aquí Diego comentó, dice, EKS absorbe el control plane de Kubernetes, ECS orquesta sobre EC2, Fargate para los dos casos, abstrae el provisionamiento y la administración de los nodos. Sí, exactamente, así funciona. Igual ECS, aquí solo agregando ECS, también orquesta sobre Fargate. También es posible hacer esa configuración. Aquí Melvin pregunta, ¿se pueden integrar los proyectos con Bucket de S3? Sí se pueden. Acordémonos de que al final estos son servidores. Entonces, esos servidores pues tienen IP y funcionan siempre con las mismas reglas de una VPC, un security group, de incluso ponerles un rol a las instancias para poder acceder hacia esos buckets de C3. Entonces, sí es posible. Claro, siempre que esos servidores o esos workers o esos Fargate tengan comunicación hacia S3, ¿verdad? Y tengan todos los permisos necesarios, pero sí es posible. Bueno, para concluir, voy a hacer una pequeña demo de ECS. Como les mencionaba, si alguien aquí no ha comenzado con contenedores, lo más sencillo es que utilice ECS. Es la forma más económica y es la forma más sencilla de poderlo utilizar. Aquí voy a utilizar un pequeño diagrama que está acá para ejemplificar cómo es que funciona. Básicamente, ECS funciona con estos componentes. Yo creo primero un clúster. Ese clúster, bueno, voy a iniciar mejor desde adentro, creo que es más sencillo verlo de esa forma. Yo tengo definiciones de contenedores. Entiéndase que yo creé el contenedor de página web 1, página web 2 o el contenedor de Apache, por ejemplo. Esas son definiciones de contenedores. Luego, yo tengo encima de esos contenedores, tengo algo que se llama task definition. Ese task definition básicamente viene siendo una forma de agrupar esos contenedores. Entonces yo pudiera tener el task definition que se llame frontend, por ejemplo. Ese task definition que se llama frontend se compone, o de aplicación web, por ejemplo, se compone de un Apache y de un middleware en Tomcat, por ejemplo. Entonces, lo importante es que un task definition puede tener bastantes contenedores. Luego, yo creo un servicio. Ese servicio lo creo a partir de un task definition. En este servicio yo voy a decir, bueno, ¿cuántas copias quiero yo de este task? Yo voy a querer 5 copias, por ejemplo, y que autoescale cada vez de que pase del 80% de CPU. Cuando eso suceda, voy a agregar 2 instancias más. Eso es lo que es un servicio. Yo puedo configurar acá también cómo es que este servicio se comunica, por ejemplo, si tiene IP pública, si se registra con un balanceador o si se registra con otro, algo que se llama Service Discovery, que lo vamos a ver un poco más adelante, o incluso cómo se controla el tema de los updates, ¿verdad? Si al momento de que exista algún update en mi contenedor, o sea, que exista la versión 2, por ejemplo, cómo yo voy a poder manejar esos updates sin que haya interrupción de servicio. Y luego, pues, existe un concepto superior que es un clúster. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a crear un clúster. Lo voy a crear únicamente
con opciones de red, porque también yo puedo crearlos de esta forma, con lo cual crearía una máquina de S2, pero simplemente yo quiero crearlo solo como por la forma conceptual, por así decirlo. Entonces yo aquí le pongo un nombre, por ejemplo, y si es demo, voy a habilitar containers inside. Eso básicamente es cierta información de lo adicional de los contenedores, como puede ser el uso de memoria RAM, el uso de CPU, o poder ir a ver logs, ¿verdad? Esto se hace habilitando esta opción. No quiero que cree la VPC porque yo ya tengo una VPC. Entonces simplemente con eso creo un clúster. Luego yo debo de ir a crear mi task definition. Entonces en Task Definition yo le doy crear, selecciono el tipo de task. Si se dan cuenta, este task va a correr en Fargate. Le pongo un nombre, por ejemplo, frontend o website, por ejemplo, website. Selecciono un rol, que este rol es el rol por default de las cuentas de la cuenta AWS. Este rol me va a servir para que mi Fargate, en este caso, se comunique con los otros servicios de AWS. Si mi Fargate tuviera o si los contenedores tuvieran ese comportamiento, como el escenario donde ustedes planteaban, bueno, yo quiero que este Fargate se comunique por S3, por ejemplo. Entonces yo aquí le asigno ese rol a ese Fargate. Luego este otro rol que ustedes ven acá es para que el Fargate pueda publicar logs dentro de CloudWatch. Luego a este task yo le tengo que decir cuánta memoria se le va a asignar. Por ejemplo, yo le voy a asignar 1 GB, por ejemplo, y de CPU, medio CPU. Entonces yo estoy creando como ese espacio, ¿verdad? Luego acuérdense que un task definition, que aquí estamos creando un task definition, puede tener múltiples contenedores. Entonces en este momento es donde yo tengo que agregar los contenedores. Yo aquí le puedo poner el nombre del contenedor, que puede ser un Apache, por ejemplo. Luego aquí yo tengo que colocar la imagen. Aquí es donde yo debería de colocar la imagen de SR, que es el servicio de imágenes de AWS. Voy a abrir aquí otra consola para que lo podamos chequear. Por ejemplo, si yo quisiera guardar imágenes en SR. Bueno, abrí Secrets Manager. Este es otro servicio. A ver. Bueno, aquí está repositorios SR. Si se dan cuenta, yo aquí he creado varios repositorios para guardar varias imágenes. Entonces yo pudiera venir y seleccionar esta, por ejemplo. Y ya con eso estoy haciendo referencia al registro que yo he creado dentro de SR. Pero yo también puedo hacer referencia a Docker Hub. Entonces, por ejemplo, yo puedo irme a Google y buscar la imagen oficial de Apache. Entonces yo vengo a Apache, Docker Hub, por ejemplo. Apache de Docker Hub. Y veo que para ir a traer la imagen de Apache, lo que debo de hacer es un Docker pull y el nombre de la imagen es HTTPD. Entonces yo vengo, copio HTTPD y lo coloco acá. Cuando yo hago esto, cuando yo coloco simplemente este nombre, ya ECS sabe de que él debe de ir a traer la imagen a Docker Hub. Y él va a ir a traer, si yo no coloco la etiqueta, en este caso que también los contenedores funcionan por etiqueta, si yo no coloco la etiqueta, pues va a ir a traer siempre la latest, que es la última versión, o que debería de ser la última versión. Aquí hay un montón de versiones que yo puedo seleccionar. En este caso, como les mencionaba, si yo no coloco nada, va a ir a traer la que está etiquetada como latest. Yo digo entonces luego Apache, necesito que corra con 512 de RAM. Luego puertos, ¿en qué puerto corre Apache? En el puerto 80. Luego, ¿cuánto necesita de CPU? Le voy a poner que necesita 256 unidades, que eso sería como a un cuarto de CPU. Si se dan cuenta, yo puedo configurar aquí otras opciones como health check, ciertas opciones de environment, o sea, pasarle variables de entorno a mi contenedor, cosas de timeout, network settings,
Todas estas opciones, si se dan cuenta, para los que ya tienen más experiencia en Docker, es como todos los parámetros que Docker, que yo le puedo pasar a un contenedor, ¿verdad? De Docker. Para los propósitos de prueba, únicamente yo necesito poner una imagen, la cantidad de memoria, el puerto que va a utilizar, la cantidad de CPU que va a utilizar. Y algo importante que ya está configurado por default es a dónde es que va a mandar los logs de Apache. En este caso, esos logs de Apache los va a mandar a CloudWatch Logs, que es otro servicio de almacenaje para almacenar logs de AWS. Yo le doy a agregar. Dense cuenta cómo el task definition, que este es el task definition que yo estoy configurando, ahorita está como a la mitad de utilización. Eso quiere decir de que yo pudiera aquí agregar otro contenedor y poner, por ejemplo, un Tomcat. Y agregar, y este va a funcionar con 256 de RAM y memoria 128 unidades. Creo que no se puede, 128 de 256 unidades. Y puerto, creo que también la imagen me hace falta. Creo que es Tomcat 128. Entonces dense cuenta como ahora para este otro contenedor, pues yo estoy ocupando esta otra porción de memoria, ¿verdad? Lo que yo quería que vieran es cómo un task definition se compone de uno o más contenedores. En este caso, pues yo solo quiero levantar el contenedor de Apache, con lo cual yo aquí estoy desperdiciando cierta cantidad de recursos, entonces lo que hago es bajarlo a la mitad. Entonces en vez de 1 GB, yo necesito solo medio GB y necesito un cuarto de CPU, con lo cual ya estoy aprovechando al máximo la capacidad de ese task definition que voy a crear. Luego aquí puedo crear otras opciones de integración que son muchas más avanzadas, pero que aquí los vamos a dejar así por default. Incluso yo puedo atachar un volumen de EBS, que básicamente podría ser un volumen compartido por NFS. Aquí lo dejo igual y le doy crear. Con esto yo ya creé la definición del task, que este task se llama website. Luego yo me regreso a mi clúster, miro que ya está mi clúster creado, que simplemente es un concepto lógico, como les mencionaba. Y luego pues yo voy a entrar a mi clúster y voy a crear un servicio. Yo digo que va a ser de tipo Fargate. Voy a buscar el task definition que creé, que se llama website, la versión que solo tengo una. Voy a crearle un nombre al servicio, por ejemplo, website service. La cantidad de copias que yo quiero o la cantidad de instancias, yo digo 2. ¿Cómo voy a hacer el deployment? Generalmente se utiliza rolling, pero yo puedo utilizar blue-green también con code deploy. Creo que hay 2 preguntas, voy a ver si las puedo contestar de una vez. Diego pregunta, dice, ¿hay compatibilidad entre Docker Compose y entre los Compose y Swarm? Sí, con ECS sí, yo puedo traer mi Docker Compose, o sea, el manifiesto hacia ECS, eso lo puedo hacer. No todas las instrucciones de Docker Swarm o de Docker Compose son compatibles, entonces yo debería de ir a ver qué instrucciones estoy utilizando. Pero la mayoría se pueden migrar. Entonces, si yo ya tengo esa definición de todos esos contenedores, yo lo puedo hacer, lo puedo importar. Ahora, con EKS no estoy seguro, porque EKS sí tiene su propia definición. En realidad, nunca he buscado convertir la definición de un Docker Swarm o Docker Compose hacia EKS, pero seguro debe haber un tool que te convierte o te hace el mapeo para poderlo llevar a Kubernetes. Bueno, regresando, previamente había seleccionado el task definition, coloqué el servicio, dije que va a ser Fargate, le dije yo quiero 2 copias. Luego ahora quiero seleccionar la VPC, que en este caso voy a seleccionar la VPC pública.
la VPC por default, perdón, tengo que seleccionar subnets en las cuales se va a levantar los Fargate. Yo voy a seleccionar 3. Que ustedes pueden, esto ya depende mucho de su aplicativo, ¿verdad? Pero como esta es una demo, yo estoy seleccionando estas 3 subnets. Luego, acuérdense de que los Fargate al final son como, son como que si fueran servidores, entonces también tienen un security group. Entonces, en este caso, se va a crear este security group y si se dan cuenta, la regla de entrada es el puerto 80, con lo cual estamos bien, porque mi servidor Apache o mi container de Apache funciona por el puerto 80. Le digo que le asigne IP pública, sí, porque yo quiero acceder a través de la IP pública. Yo puedo desplegar estos contenedores en un load balancer si yo lo quisiera. Si se dan cuenta, aquí están las opciones de load balancer. En este caso yo no quiero utilizar load balancer. Y luego también está la opción de utilizar Service Discovery. Y este es un concepto muy de microservicios, que en este caso tampoco lo voy a utilizar. Luego yo aquí puedo colocar las reglas de autoscaling. Yo aquí puedo decir, bueno, necesito mínimo 2 instancias. ¿Cuánto puede crecer como máximo? A 50. Y aquí es como yo le voy a decir que va a crecer. Por ejemplo, él siempre va a intentar mantener todos los Fargates que tiene desplegados a un uso del 70% de CPU. Si en algún momento ese límite se supera, pues va a empezar a levantar más Fargate. Y eso es lo que se crea acá. En este caso yo no quiero ninguna regla de autoscaling, entonces simplemente selecciono que no y le doy crear. En este momento yo ya puedo ver el servicio. Un servicio, acuérdense que se compone de un task definition. Ese task definition, al momento que el servicio se crea, se instancia ese task definition y se crean los tasks. Entonces aquí yo estoy dentro del servicio website, si se dan cuenta. Y aquí estoy ya en la pestañita de task. Entonces si yo refresco, se dan cuenta, aquí ya pueden ver que ya tengo estos 2 tasks funcionando o que ya están por lo menos creados y están todavía con el estado dependiente. En este momento ya están corriendo. Yo ya pudiera entrar y poder ir a ver su IP pública, a ver si funcionan. Y con eso ya está. Si se dan cuenta ahorita, esta imagen que jalé del Docker Hub, que simplemente pues la busqué aquí, ¿verdad? Únicamente tiene esto de It's Work. O sea, ya está el contenedor, lo que levanta cuando se instancia es esto. Y ya podemos ver que funciona. Si yo miro el otro contenedor o el otro Fargate que tengo acá, ya puedo ver también que tiene otra IP y si lo voy a ver, también dice It's Work. O sea, los dos están funcionando. Ahorita están funcionando de forma independiente porque yo no configuré ningún balanceador para que sea como un único punto de entrada hacia los servidores, hacia los N contenedores que puedan haber. Otra cosa interesante, bueno, aquí podemos ver que están funcionando en Fargate, si se dan cuenta, es de que yo puedo ir a escalar el servicio. Entonces yo aquí tengo el servicio website, aquí tengo dos nodos. En algún momento yo le puedo dar update y le puedo decir ahora no quiero 2, ahora quiero 6, por ejemplo, ¿verdad? Le doy update y luego me regreso aquí a los tasks y ahí básicamente solo está desplegando ya esos contenedores. Y como acuérdense que los contenedores son portables, o sea, eso quiere decir que media vez yo ya los haya creado, van a funcionar de la misma forma siempre. Con eso ya me estoy garantizando de que estos contenedores son una copia exacta de este contenedor que descargué yo de acá, ¿verdad? De la última versión de HTTPD, con lo cual va a funcionar. Esto sí ya está de que va a funcionar. Sí, porque sí. Y luego, pues yo puedo ver los logs de estos que están generando estos contenedores. Vamos a ver si puedo, bueno, ya no sé cuál era cuál, pero vamos a ver logs. Estos logs yo los puedo ver acá, pero yo puedo ir a ver el detalle de los logs si no estoy mal. Vamos a ver.
Si encuentro por aquí esto. Acuérdense que yo les mencioné que los logs se estaban publicando en CloudWatch. Entonces, si yo voy a CloudWatch, que este es otro servicio de AWS, yo voy a Log Groups. Aquí debería de estar ECS. ECS. ¿Cómo es que le había puesto? Creo que Apache, ¿no? O website. Aquí está, website. Y aquí están. Si se dan cuenta, se está creando un log stream para cada instancia o para cada Fargate que se está ejecutando. Entonces yo aquí tengo 6 Fargates. Aquí están los logs. Y yo ya puedo venir a ver aquí qué es lo que está sucediendo. Supongo que en alguno de estos va a aparecer la visita que yo hice. Vamos a ver, creo que serían los últimos. Si se dan cuenta, aquí está el get, que es el que yo estaba realizando. Yo puedo venir y generar un error, por ejemplo, hola HTML. Página no encontrada. Voy a ver si era este. Cabal, este es el 404 de hola HTML. ¿Por qué es importante esta integración que está haciendo automáticamente ECS con los logs? Porque acuérdense de que la filosofía de los contenedores es de que yo pueda escalar y crear contenedores de forma masiva. Entonces, si en algún momento yo llegara a tener 100 contenedores de frontend, por ejemplo, de mi sitio web, ya ir a chequear los logs de esos contenedores se vuelve algo complicado. Entonces, yo necesito un lugar en donde centralizar esos logs. Y este lugar, pues, si yo estoy en AWS, puede ser CloudWatch Logs. Luego ya en base a esto yo pudiera crear alguna alarma, por ejemplo, que me devuelva, que me avise por correo electrónico cada vez que ocurra un error 400, por ejemplo. Claro que un error 400 no es tan grave, pero pudiera ser un error 500, por ejemplo. Bueno, esa es básicamente una demo súper sencilla de ECS. Algo importante que creo que me mencionaron, ¿qué pasa en EC2, verdad? Si yo voy a EC2, si se dan cuenta, solo tengo una instancia corriendo y esa instancia no tiene nada que ver con los 6 Fargates que yo he creado. Eso quiere decir que en ningún momento yo puedo ir a ver las instancias de Fargate corriendo dentro de S2. Es algo completamente aparte, por así decirlo. Bueno. Vamos a ver qué me perdí por acá. Básicamente esa sería una demo súper corta de cómo es que funciona ECS. Si se dan cuenta, fue súper sencillo crear un contenedor, un task definition, luego un contenedor y crear 6 contenedores. Si ustedes quieren profundizar un poco más, como les mencionaba, esta iba a ser una introducción, o básicamente la idea era que ustedes vieran las opciones que ustedes que ustedes tienen para utilizar contenedores en AWS. Justamente de ECS o de EKS pudiéramos estar hablando por semanas. Entonces son temas bien en los cuales se puede profundizar bastante y más si lo agregamos con Fargate, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos profundizar un poco más, yo les voy a compartir estos enlaces por el chat. Son workshops oficiales de AWS que son gratuitos. Está el ECS Workshop y el EKS Workshop para que ustedes los puedan tomar. Son algo largos, yo creería que los completan tal vez en una semana. Pero justamente abordan muchos de los, casi todos los conceptos que nosotros debemos de necesitar para saber cómo desplegar contenedores tanto en ECS como en EKS, ya sea con EC2 o con Fargate.
Bueno, para concluir, recuerden de que también es importante la parte de DevOps al momento de crear contenedores, o mejor dicho, de gestionar nuestras aplicaciones, ¿verdad? Y básicamente es llevar un control de los cambios que se han realizado en nuestro código, ¿verdad? Y que pues sean desplegados automáticamente a producción o a testing primero y luego a producción sin interrumpir el servicio. Para eso nosotros debemos de utilizar una serie de servicios si estamos en AWS, porque podemos utilizar otra herramienta de terceros, y básicamente un pipeline de continuous delivery, de continuous integration y continuous delivery, o CICD, se compone de estos componentes. Nosotros necesitamos algún lugar en donde guardar el código. Entonces, si yo no tengo Git o no uso Subversion o no tengo GitHub, por ejemplo, pues yo debo de utilizar AWS Code Commit. Luego, para poder hacer el build de esa aplicación, yo debo de utilizar Code Build. Si estoy, claro, todo esto es en el ecosistema de AWS. Ese Code Build pudiera ya sea generar un exe, pero en el escenario que estamos nosotros hablando de contenedores, lo que generaría ese code build sería una imagen de SR, una imagen de Docker, y la publicaría ya sea en SR o Docker Hub, por ejemplo. Luego está la fase de deploy, que básicamente iría a descargar del SR el nombre de la imagen y se la mandaría a ECS. Ya luego ECS hace el proceso de descarga de la imagen y actualiza los contenedores de forma a la estrategia que yo configuré, ¿verdad? Ya sea rolling, blue, green o alguna otra estrategia que yo haya implementado de deployment. Luego, con un paso manual, yo debería de pasar a producción. Todo esto está orquestado por algo que se llama Code Pipeline, y el detonante o el trigger para que funcione este flujo son los developers. Entonces, cuando hay un developer y está haciendo un cambio y luego hace un merge a la rama de desarrollo, por ejemplo, entonces eso detonaría todo este pipeline, ¿verdad? Hay un cambio en el código, se genera ese compilado, luego ese compilado se debe de desplegar a ECS, luego una aprobación manual y pasa al ECS de producción. Y bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda adicional. Igual, si ustedes quieren que profundicemos un poco más en otros temas, por ejemplo, entrar más a detalle en qué es ECS y crear una aplicación más robusta, con gusto podríamos crear un meetup específicamente para eso, o de EKS con Fargate, ¿verdad? Aquí hay una pregunta de Diego. Dice, hablando de DevOps, me gustaría tener una charla de herramientas de ICD más tradicionales. Sí, podemos hacerla. Con gusto la podemos hacer, Diego. Podemos crear esa sesión. Creo yo que de esas no ha habido ninguna de ese ICD con herramientas de AWS. No, que yo recuerde. Es buena sugerencia. Sí, buena sugerencia. La vamos a poner en el calendario para poderla agregar. También nosotros en AWS, si a mí me gusta usar GitLab, GitHub, Jenkins, Travis o Azure, yo lo puedo seguir utilizando en AWS. No hay ningún problema. Tal vez la integración con algunas herramientas se me va a complicar un poco, pero lo puedo seguir haciendo. Bueno, entonces espero que les haya gustado. Fue una pequeña demo. Copien estos links. Como les mencionaba, estos son workshops oficiales de AWS. Si a alguien le interesó ECS y quiere profundizar, métase a ese workshop, si no al de EKS. Y pues cualquier duda, estamos ahí a las órdenes. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Jesús y gracias a todos los que asistieron. Esperamos que este meetup haya sido útil e interesante. Por favor, si alguien quiere presentar en un meetup, los invitamos a que nos escriban. Pueden escribirnos a hello@itzData.tech y también pueden ver las grabaciones de los meetups anteriores
en Medium, en nuestro Medium. Ahorita les voy a poner el link. Y bueno, muchas gracias. Feliz noche.